justo en la semana la cual termina el decreto, vence el plazo del decreto de las últimas medidas. Y a ese tema regresamos, a ese tema volvemos, porque vamos a saludar al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, a Carlos Bianco. A ver si ya nos está escuchando. Bianco, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Cuéntenos, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es la postura de la provincia de Buenos Aires? ¿Extender el plazo de las medidas que en este momento tienen vigencia o cerrar más aún, hacerlas más estrictas, más fuertes? Mira, primero te digo cuál es nuestro diagnóstico Sí. para después, que es como corresponde, para después pensar una postura, una definición de medidas, obviamente como venimos haciendo, siempre en coordinación con el gobierno nacional y tratando siempre de coordinar también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aquellos casos que son medidas que aplican en el AMBA, que es una región bipartita. Una parte es la capital federal y otra parte son los 40 distritos de la provincia de Buenos Aires que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El diagnóstico nuestro es que, bueno, esta última semana que acaba de terminar en el día de ayer, aumentaron levemente los casos en la provincia respecto de la semana anterior, cayeron un poquito en el AMBA y crecieron bastante, un 27% El en el interior. interior de la provincia. Ujú. Pero lo que nos preocupa realmente es que si bien ya veníamos con 2 semanas de caída en general y en particular en el AMBA, se aparece estancado el nivel de casos en un nivel muy alto, que es un nivel muy parecido al que tuvimos hoy, aproximadamente unos 9.000 casos. Eh, y el problema sería que empiecen a crecer rápidamente los casos a partir de este piso tan alto que se ha generado de casos, sobre todo y máxime sabiendo que la ocupación de camas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy estuve mirando los datos, que está por encima del 80%, para nosotros en la provincia en promedio está en el 67%, pero en el AMBA en un 72%, digamos, todos esos son porcentajes muy altos como para que se incrementen muy rápido los casos desde ese piso tan alto. El problema que tenemos que si sucede eso es que se empieza a saturar el sistema, se empiezan a complejizar las derivaciones de pacientes entre los distintos nosocomios, hospitales, efectores públicos, efectores privados, empieza a crujir el sistema por varios lugares, empieza a hacerse más compleja la distribución de oxígeno, entre otras cosas. Bueno, cosas que ya nos pasaron cuando nos acercamos al 80% de la ocupación de las camas en la región del AMBA en su conjunto. Por lo tanto, nosotros lo dijimos siempre y no es que nos damos cuenta ahora en el borde de la cornisa. Lo dijimos siempre y fuimos absolutamente consistentes con nuestras posiciones. Las únicas dos formas, digamos, de evitar contagios son avanzar lo más rápido posible en el plan de vacunación, cosa que estamos haciendo con todas las vacunas que llegan al país y que el gobierno nacional con un tremendo esfuerzo las consigue, las paga y las distribuye entre las distintas provincias. Y la otra forma es reducir la circulación. Sabemos, y porque esto lo hemos visto en todo el mundo, pero también lo experimentamos en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que cuando se reduce la circulación, se reducen los contagios, se reducen las internaciones y se reducen las muertes. No tiene mucho secreto esto, por suerte, más allá de ser una enfermedad novedosa, absolutamente novedosa, probablemente haya sido, no, probablemente no, seguro, es la enfermedad más estudiada en la historia de la humanidad en tan poco tiempo. Así que tenemos esas certezas. Después las medidas puntuales las vamos a coordinar como siempre, como dije al principio, ¿Qué con el tal? gobierno nacional y aquellas Sí. medidas que apliquen para el AMBA, para los 40 distritos del AMBA, con el gobierno de la ciudad autónoma. Yo vengo hablando tanto con el jefe de gabinete de la ciudad como con el jefe de gabinete de Nación. Nuestros equipos de salud también vienen cruzando información a todo nivel. Así que seguramente en estos días tendremos alguna reunión para tomar algunas definiciones en conjunto, que obviamente serán las que termine tomando y definiendo el presidente de la Nación como corresponde. Ahora, Bianco, el decreto vigente les permitía a las provincias tomar restricciones por encima de las que estaban en el decreto, que eran un piso. ¿Por qué si esta meseta tan alta de contagios se mantuvo, ningún distrito, en su caso la provincia de Buenos Aires, sumó restricciones? No, es que nosotros sí sumamos muchísimas restricciones, o yo prefiero llamarlas medidas de Ujú. cuidado, porque restricciones tiene una connotación negativa Sí. respecto de lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es absolutamente en positivo. Estamos cuidando a la gente para que no se enferma y no se contagie y no se muera, básicamente. Pero sí, nosotros tomamos un montón de medidas de cuidado adicionales
Nosotros en cada una de las fases tenemos algunas medidas justamente de cuidado adicionales que tienen que ver con, Sí. por ejemplo, en fase 5 nosotros establecimos que la apertura de comercios y negocios es hasta las 2 de la mañana, en fase 4 es hasta las 12 de la noche. Son medidas que no están previstas en el decreto de necesidad de urgencia 287, que es el que está vigente en este momento. Inclusive hay un montón de distritos que, de acuerdo a la medición, a los indicadores que puso el gobierno nacional, que aplican solo para los distritos que tienen más de 40.000 personas, nosotros al resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, que son muchísimos, que tienen menos de 40.000 personas, establecimos los mismos indicadores, y hay un montón de distritos que no están previstos en el decreto de necesidad de urgencia nacional, que estén en fase 2, Sí. y nosotros en un trabajo conjunto con los municipios, con los intendentes, los hemos pasado a fase 2 para cuidar muchísimo más a la población. La Así consulta que sí, era, es algo sí. que venimos haciendo y que, de ser necesario, el gobernador lo va a implementar. La consulta era puntual porque hoy escuché al ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, que remarcaba que el límite que se expone en el decreto para determinar la alarma epidemiológica de 500 casos cada 100.000 habitantes en 14 días le parecía que era un límite un poco alto. ¿Ese límite no se modificó? ¿Cree que habría que modificarlo? Mira, son definiciones que tomó el gobierno nacional, que están previstas en el DNU 287 y que además están siendo discutidas en el Congreso de la Nación. O sea que una vez que el gobierno nacional decidió que esa medida fuera discutida en el Congreso, tomándonos un tiempo, analizando la situación, me parece que va a ser en ese lugar, y yo espero que, convocando a los principales expertos, epidemiólogos, científicos de la Argentina, que tenemos los mejores científicos y epidemiólogos de nivel mundial en nuestro país, que todos esos aportes contribuyan para, en ese caso, tener una ley lo más pertinente posible y que tenga como objetivo lo que viene haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y me animo a decir que el conjunto de los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, que es privilegiar la vida de las personas, obviamente sin descuidar la posibilidad de generar ingresos, asistiendo desde el Estado nacional y desde el Estado provincial a aquellas situaciones que, por el alto riesgo de contagio, hay que tomar alguna limitación, alguna restricción en la posibilidad de generar algunos negocios, algunos ingresos. Así que esa es la forma que creo que en la que debemos trabajar. Lo que sí no se puede hacer es tomar medidas unilaterales sin consultas, y mucho menos no cumplir con los decretos de necesidad y urgencia de orden público que establece el gobierno nacional. Ese para nosotros es el único límite existente. Por eso el gobernador fue muy claro, cada una de las veces que se publicaron los DNU del gobierno nacional, la instrucción hacia mí, hacia el ministro de Salud, fue aplicar al pie de la letra lo que dice la normativa nacional vigente en todo el país. Una última consulta, Bianco. Estos vaivenes en las conclusiones, ¿no?, de estas medidas de cuidado, como titulaba recién, es decir, el conformismo que había en los primeros días posteriores a estas últimas medidas, la atención que vino luego y ya una cierta preocupación. Hablan de la poca aceptación de la sociedad en general para cumplir esas medidas en la medida que se extienden en el tiempo, y también de la liberación de la relajación de los controles. Mira, más o menos, porque yo creo que si efectivamente desde el nivel que teníamos de casos y sobre todo la tasa de crecimiento que tuvieron los casos de acá a 3 semanas atrás aproximadamente, y que nosotros hayamos logrado bajar sustantivamente, porque si bien hoy estamos en un piso muy alto de 9.000 casos, llegamos a estar en la provincia de Buenos Aires en 12.000, y una situación equivalente estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si pudimos lograr, primero, evitar que aumenten los casos, después estabilizarlos y después que bajen de manera importante, aproximadamente un 30%, etcétera, en total, es porque las medidas se cumplieron y evitamos un desastre. La verdad que lo que hicimos con esas medidas, con la aplicación de esas medidas, es evitar un desastre, porque nos estábamos acercando muy peligrosamente al nivel de saturación del sistema sanitario, crujiendo por todos lados, como te decía, con complicaciones para las derivaciones, con complicaciones para la para la distribución, del oxígeno, bueno, con varias cuestiones puntuales que tuvimos que atacar muy rápidamente. Y eso es porque la gente, en términos generales, cumplió las normativas. Obviamente siempre hay quien no las cumple, quien se relaja un rato, pero yo lo veo también. Yo no es que vivo adentro de una copa de cristal.
Yo circulo por la calle, yo vivo en La Plata, camino por las calles, hago las compras, recorro el barrio y yo veo que en general los comercios cumplen con el protocolo, la gente en general usa los barbijos, trata de mantener el distanciamiento. Siempre hay momentos de relajación y es a veces inevitable que no suceda, pero si pudimos lograr eso, me parece que podemos, si explicamos bien las cuestiones, si generamos la conciencia necesaria, tanto en las empresas, como en los negocios, como en el sistema educativo, como en los vecinos y las vecinas en general, con la población en general, creo que podemos dar una respuesta adecuada en este momento tan particular. Que además, digo, más allá del problema general que estamos teniendo, tenemos muchas buenas noticias en los últimos días de llegada de millones de vacunas a nuestro país. Cuando se nos acusa de que hay pocas vacunas, lo que se le contesta es con los números y con los datos. Argentina es uno de los 15 países que más vacunas tiene, de acuerdo a su cantidad de población, y en los próximos días van a estar llegando, como anunció el gobierno nacional, millones de vacunas que vamos a poder seguir inoculando, sobre todo a las personas que tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad de manera severa y obviamente un riesgo de vida. Nosotros ya terminamos con nuestro primer hito de vacunación, que fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud, los mayores de 70 años y las personas de entre 60 y 69 años con enfermedades de base. Ahora estamos avanzando con nuestro segundo hito, que es sumar a toda esa población. Todos los docentes, ya tenemos 50% vacunados, todos los policías, tenemos 30, personal de seguridad, llamémoslo, tenemos 30% vacunado, y todos los mayores de 60 años y aquellas personas entre 40 y 60 años con enfermedades de base. Si nosotros podemos avanzar rápidamente, como lo vamos a hacer en la medida que efectivamente lleguen las vacunas, el panorama es muy distinto, por eso tenemos, creo que, ganar tiempo en estas semanas para poder avanzar con ese programa de vacunación y esperando esa llegada millonaria de vacunas al país. Muy bien. Carlos Bianco, muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Tomo una de las últimas frases del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, algo así, recién dijo algo así como, si podemos explicar bien, creo que ese sería algo crucial y fundamental para el próximo anuncio, ¿no? El explicar bien hasta incluso puede contemplar que se sepa el final de las próximas medidas. El tema es si hoy la sociedad cree que es el final de esas próximas medidas. ¿Se entiende? A ver, está claro, en las primeras 2 semanas hubo un cumplimiento que es distinto al de la tercera semana. Los números así lo marcan. Sí, la realidad es que por lo pronto estaría bien que la comunicación sea un poco unificada, ¿no? Claro. Volver a la comunicación unificada y que la gente entienda que el escenario no cambia mucho si estás de un lado de la General Paz o de un lado del Riachuelo o si estás del otro. Y que la gente entienda qué es lo que está en juego. Exacto. ¿Qué es lo que está en juego, básicamente? Te cuento algo que vos igual sos habitante de la Ciudad de Buenos Aires, así que me parece que no te afecta, pero en la provincia de Buenos Aires ya tienen establecido, a mí en este caso me afecta directamente, así que me entusiasma, ¿cuándo podrían estar vacunando mayores de 18 años sin enfermedades? Es decir, la mayoría de nosotros, sin ser grupo de riesgo. Calculan en septiembre, si siguen llegando las vacunas como llegan hasta ahora, que en septiembre podrían estar vacunando mayores de 18 años, es decir, personas de 18 o 39 años sin enfermedades prevalentes, la gran mayoría. Lógicamente hay un escalonamiento, recién ahí Carlos Bianco decía que el primer hito que era el personal de salud, algunas fuerzas de seguridad, las personas mayores de 70 años, mayores de 60 con enfermedades prevalentes, eso ya está cumplido. O sea, está cumplido, vacunaron a todos los que se anotaron, ¿no? Quien no se anotó tiene la posibilidad de hacerlo, pero bueno, hay un escalonamiento que sigue, mayores de entre 40 y 59 con enfermedades prevalentes, docentes así, hasta que en algún momento pareciera, y que no es, la verdad, si a mí me decían que el 1 de septiembre podría estar vacunado, me parecía un escenario bastante aceptable, así que ese es el cálculo que hace hoy la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando, subrayo esto con doble interlineado, la calidad y la cantidad de vacunas que siga llegando sea con el ritmo que estiman a partir de haber destrabado sobre todo el cuello de botella de AstraZeneca, ¿no? Se ha escuchado recién en Carlos Bianco algo que hemos escuchado de Alberto Fernández y de otros funcionarios, ganar tiempo. Exacto. Parece que ese es el objetivo. Sí. La entrelínea recién de la entrevista es, si así evitamos un desastre, está claro que para la próxima semana habrá por lo menos las mismas medidas. Lo que está claro, Ari, también es que ganar tiempo, no quieren ganar tiempo en este escenario, ¿no? Obvio. En un escenario de 25, 27.000 contagios por día, 500, 600 muertes por día.